por parte de todo eso, yo le empecé a decir a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga para ti? Yo no quiero servirle al mundo, yo no quiero hacer lo que yo antes hacía, yo quiero servirte a ti. Y Testimonios de la Fe nació. En el 2021, Dios me dio una visión de poder crear el archivo más grande del mundo de testimonios de salvación, testimonios de personas que se han encontrado un encuentro verdadero, transformación verdadera con Jesús. Y cuando Él me dio esa visión en mi cuarto, me enseñó la tierra como en medio del universo. En esa tierra yo miraba que habían como unas lucitas que salían de la tierra. Y yo le pregunté al Señor, yo le dije, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué significan esas luces que se están yendo? Yo sentí que el Espíritu Santo me dijo en ese momento que esas luces eran las almas que se estaban yendo de la tierra, que se iban con Él. Y Él solo me estaba demostrando una visión del poder de testimonios, porque ellos se iban, o el alma de ellos se iba, pero el testimonio quedaba en la tierra. Mi nombre es Eric Villatoro, yo soy el fundador de Testimonios de la Fe. Tengo 28 años, 5 años caminando con Jesús. En el 2019 Dios transformó mi vida completamente. Mi testimonio tiene que ver con muchas cosas delicadas que normalmente en la comunidad latina no es algo que se habla o se comunica, pero estoy muy agradecido a poder compartir con ustedes lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Mi papá, desde los 5 años, él perdió a su padre. Su padre fue asesinado por lo que dicen que fue un amigo. Desde pequeño también fue abandonado por su mamá y tuvo un tiempo muy difícil durante su niñez. En verdad, durante su vida, él no tuvo esa relación con su padre ni con su madre. Mi mamá tuvo a su padre y a su madre, pero era una casa llena con abuso físico, había mucho alcoholismo. Es algo que es muy conocido, historia muy conocida. Y mi papá es de El Salvador, mi mamá es de Nicaragua. Y ellos, los dos, se fueron a los Estados Unidos para poder obtener una mejor vida para ellos y su familia. Y ellos se conocieron en Nueva York, la ciudad de Nueva York, en Long Island. Cuando ellos se conocieron, ellos tienen su propio testimonio, su propia historia de qué es lo que sucedió. Lo único que yo sé es que ellos se reunieron y yo nací. No pasó mucho tiempo cuando ellos ya se juntaron y yo nací en el 2 de mayo de 1995. A los 9 meses de haber nacido, mi mamá y mi papá se separaron. Nunca fueron casados, ellos eran muy jóvenes, estaban en sus 22, 23, por ahí. Y se separaron por sus propias razones y mi mamá regresó a Nicaragua, de donde ella es. Cuando mi mamá decide irse para Nicaragua o ellos toman esa decisión, mi mamá y mi papá deciden que yo me tengo que ir con mi mamá. Y yo me fui con mi mamá y desde 9 meses hasta los 8 años yo me crecí en Nicaragua. Yo amo a los latinos. Por parte de esos años que yo me crecí en Nicaragua, yo pude obtener un amor por la cultura latina. Incluso por eso es que hoy puedo hablar español. Me cuesta un poquito porque desde los 8 años me vine a los Estados Unidos y ahora tengo 28 años, voy a cumplir 29, tengo 20 años de estar aquí en los Estados Unidos, así que el español me quedó como al nivel de 3er grado, pero yo tengo un gran amor para la comunidad latina, por eso que me pude crecer en Nicaragua. Allá, Nicaragua es conocido como un lugar muy, muy pobre, uno de los países, si no el país más pobre en Latinoamérica. Para mi mamá eso significaba que ella iba a tener que trabajar mucho, que iba a tener que hacer muchos sacrificios para poder tener una buena vida. Pero para mí significaba, en verdad, mucha diversión, porque jugaba en la tierra. A cierto punto vivíamos a la par de la playa y a pesar que todos éramos pobres, era en verdad para un niño
No había tecnología, no había distracciones, era todo, en verdad era todo una diversión, era un gran, como decimos nosotros, un playground, un lugar para jugar donde fuéramos. Y cuando yo me acuerdo de esos tiempos de vivir en Nicaragua, muchas veces pienso en esos tiempos bonitos donde jugaba con mis primos y jugábamos en la arena y los juguetes de soldados. No era una vida compleja, era una vida muy simple. En Nicaragua también, a pesar que tengo recuerdos muy bellos, muy bonitos en Nicaragua, también tengo muchos recuerdos que me afectaron por mucho tiempo y nadie sabía. A la edad de 5 años, yo fui abusado sexualmente por primera vez por un muchacho que tal vez él tenía 14 años o más de 13, 14 años por ahí, tal vez 15. Y él era un amigo de mi familia. Y solo me acuerdo que una noche él entró a la casa y para no dar muchos detalles, él abusó de mí. Y es un recuerdo que tengo muy grabado en mi mente de cómo sucedió. Me acuerdo de cómo él me llamó, al cuarto que me llevó. Y es algo que está muy grabado. Yo entiendo cuando una persona que ha sido abusada sexualmente, yo entiendo lo que ellos vieron, lo que ellos sintieron. Y esa fue la primera vez y no fue la última vez que sucedió. Creo que fue la única vez que sucedió con esa persona. No lo puedo decir por seguro, pero sí sé que sucedió en otros tiempos. Eso para mí abrió un nuevo mundo de oscuridad. Yo hoy en día tengo muy claro que el pecado es algo que viene desde que nosotros nacemos. Así que hoy en día yo me he dado cuenta de que yo nací también con una curiosidad. Nací con el querer hacerlo mal. A los niños no se les tiene que enseñar cómo hacer lo malo. Es algo que lo hacemos. Pero ese momento de ser abusado sexualmente abrió una puerta a este nuevo mundo donde esto ahora era posible. Después de ese momento de abuso, yo como niño ahora tenía un interés muy grande a las cosas que tenían que ver con el sexo. Entonces empecé a poner mucho más atención a lo que estaban en las películas. Me acuerdo que tenía mucho más atención a lo que mi mamá hacía con su esposo. Y empecé a notar algo también, que mis primos tenían como la misma curiosidad. Entonces esto llevó a que hubiese abuso sexual entre primos, que hoy en día sé que es algo tan común. En ese tiempo yo no pensaba que necesariamente era algo terrible, pero sí sabía que era algo malo porque no le podíamos decir a nadie y siempre lo hacíamos en lo oculto. A la edad de 5 o 6 años, yo visité a mi papá en los Estados Unidos. Y cuando vine a los Estados Unidos, en verdad el abuso continuó por parte de diferentes amigos de familia. Y era algo interesante como eso me seguía. Era algo como que siempre estaba disponible. Y hoy entiendo que el enemigo sabía lo que él estaba haciendo, el diablo sabía lo que estaba haciendo, y hoy también puedo ver que tenemos una responsabilidad para hablarle a nuestros hijos y a los niños de estas cosas antes que el enemigo lo haga, porque él, claro que sí, 100% está tratando de ser más listo que los padres. Yo visité a mi papá, regresé a Nicaragua y ahora mi mundo se había abierto a los Estados Unidos. Nosotros siempre escuchábamos de los Estados Unidos en Nicaragua, de qué bonito es, las luces y todo eso. A la edad de 8 años, mi papá, 3 años después, mi papá viene a Nicaragua y él y mi mamá hablan y ellos deciden preguntarme si yo me quiero ir a vivir a los Estados Unidos. Hoy en día puedo ver que esa pregunta también fue muy mala, porque para un niño tener una decisión tan grande también me dañó. A la edad de 8 años
yo, por parte de la pregunta que ellos me hicieron, yo decidí de que me voy para los Estados Unidos. Lo único que yo pensé cuando ellos me preguntaron, ¿te querés ir para los Estados Unidos? Pensé en McDonald's y pensé en las luces que hay en Nueva York. Me acordé del cómo huelía, cómo huelía las calles de Nueva York y la ciudad, y era muy diferente, era algo tan llamativo. Entonces dije, me voy para los Estados Unidos, y en un par de meses estaba en los Estados Unidos sin saber que Nicaragua ya no iba a ser mi casa. No, yo no pensaba que iba a ser algo permanente. Seguro que tal vez mis papás me los dijeron, pero como niño yo solo estaba pensando en todas las cosas que yo quería. A la edad de 8, 9, 10 años yo empiezo a tener abuso sexual por parte de personas que mi papá estaba rentándole en la casa que él compró. Y por parte de vivir en los Estados Unidos también ahora tenemos acceso a HBO, que es cable, pero a otro nivel en ese tiempo. En este canal de televisión había pornografía a las 6 de la mañana. Y un día de esos, donde mi papá se fue temprano y yo estaba alistándome para la escuela, estoy viendo por los canales y de repente miro una escena inapropiada, sexual. Y de ese momento dije, ok, me voy a levantar a las 6 de mañana, a las 5 de la mañana y tratar de buscar esos canales otra vez. Creo que como a la edad de 10 años, la pornografía fue introducida en mi vida oficialmente por parte del internet. Estaba viajando a Nicaragua. Yo viajaba solo, siempre con una aeromoza que le dicen, una persona del avión que nos ayuda a viajar solos como niños. Y me pusieron en un cuarto con 2, 3 otros niños. Era como un lounge donde tienen computadoras, tienen comida y todo eso. Y viene un niño y me dice, hey, mira esto. Y en la computadora era pornografía. Desde ese momento yo me volví adicto a la pornografía. Y cuando regresé a los Estados Unidos después de ese viaje, me acordé cómo era la mente de un niño. Era algo tan llamativo que yo me acordé de un nombre. Yo dije, yo me voy a acordar de la página, de algo de la página para después poder buscarla. Y cuando regresé, como teníamos una computadora, yo pude buscar esa frase y no dilaté como tal vez 15, 20 minutos y encontré lo que estaba buscando, que era la pornografía. Y ahí comenzó la adicción a la pornografía. Entonces fui abusado sexualmente. La introducción a la pornografía de 10 años, a los 12 años, yo aprendo a masturbarme por parte de la pornografía, y por parte de eso viene la adicción a la masturbación. Entonces estoy completamente destrozado sexualmente y ni lo sabía. Para mí era algo que me gustaba. En verdad, mi cuerpo estaba reaccionando a lo que yo estaba haciendo y yo no sabía el daño que me estaba haciendo a mí mismo. Yo solo sentía que esto, a mi cuerpo se le siente bien. A los 14 años yo tengo relaciones sexuales por primera vez con una muchacha que tenía la misma edad que yo, y ahí empieza la adicción a la fornicación. Todo este momento, si ustedes le fueran a preguntar a mi mamá y a mi papá si yo estaba bien, si enseñaba un signo, una señal de problemas, yo era bien portado. Cuando era tiempo de hablar, yo podía hablar, comunicarme bien. A mí me gustaba jugar, me gustaba reírme, era creativo, me gustaba hacer cosas creativas. Entonces todo estaba bien. En los ojos de ellos no tenían ni idea de todo esto que estaba sucediendo en mi vida. A la edad de 15, 16 años, yo empiezo a tener ataques espirituales por parte de demonios. Entre esa edad yo empecé a tener unos sueños donde yo no me podía mover y sentía la presencia de demonios en mi cuarto. Lo que no sabía era que era un ataque, era otro tipo de ataque en mi vida. Pero lo que hice cuando estaban sucediendo estos sueños, lo que hice fue llamar a mi mamá. Y yo llamaba a mi mamá y le preguntaba, mamá, me está sucediendo esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Y por parte de mi mamá teníamos un conocimiento al catolicismo. Por parte del catolicismo conocí que había un Dios. Yo nunca dudé de Dios. Yo siempre sabía que Dios era real. Sabía
que Él me podía ayudar. No sabía que tenía la oportunidad de tener una relación personal con Él. No sabía de que Jesús era Dios. No sabía lo que Jesús había hecho en la cruz, pero sí sabía que Dios era real por parte de lo que me enseñaron en el catolicismo. Yo hice mi primera confirmación, hice mi primera comunión, mi primera confirmación. Entonces, cuando yo llamo a mi mamá, ella también tiene un entendimiento de que Dios es real. Y lo que ella me dice, cuando yo le pregunto qué es lo que puedo hacer, ella me dice: Eric, ¿te acordás del Padre Nuestro? Y esa es la única oración que yo me aprendí como niño. Esa no era una oración incluso que la aprendí por parte de ir a la iglesia, pero fue porque mi mamá en las noches, ella siempre me ayudaba a decir esa oración en las noches, así nos dormíamos. Entonces yo me la aprendí: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga hacia nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos Señor de todo mal, amén. Entonces yo me sabía eso. Y ella me dijo: cuando tengas esos ataques en la noche, decía esa oración. Dije: ok. Entonces cuando venían los ataques, yo decía esa oración y los sueños se iban. Venían los sueños, los ataques, yo oraba y se iban. Llegué a un punto donde lo único que tenía que decir era el nombre de Jesús y esa oscuridad se iba. Entonces a esa edad yo empecé a entender que había en verdad poder en este Dios. Pero igual no sabía cómo tener una relación. No sabía que se tenía que tener una relación con ese Dios. Yo solo sabía que había un Dios. Entonces seguí en mi oscuridad. A ese tiempo, como les dije, yo estaba haciendo bien en la escuela. Estaba haciendo música incluso. Y para todos yo estaba bien. A la edad de 18 años yo ya termino la secundaria. Y empiezo como se puede decir, una nueva vida, y en esta nueva vida fuera de la escuela yo tengo la curiosidad de usar la marihuana, empiezo a fumar marihuana, me vuelvo adicto a la marihuana, tengo una novia que ya en ese tiempo ya teníamos como un año de estar juntos, llegamos a estar juntos por 6 años y en este tiempo también empezó otro ataque y era un ataque de que en la mente yo tenía un pensamiento y sé que es un pensamiento que muchos posiblemente lo tienen. Yo pensaba que yo era el único. Tenía un pensamiento de que algún día yo me iba a casar y me iba a casar con una mujer y después me iba a dar cuenta de que en verdad yo era homosexual y me iba a tener que divorciar de esa esposa porque ¿cómo voy a estar con ella si en verdad soy homosexual y ni sabía o lo estaba tratando de ignorar? Este pensamiento entraba a mi mente y lo único que podía hacer era como solo hacerle así para que se fuera, pero en verdad tenía un poder tan grande sobre mi vida que no podía hacer nada, era como indefenso. Ese pensamiento llegaba a mi mente, después me di cuenta que ese pensamiento venía por parte del abuso sexual que yo tuve en mi vida, por parte de ser abusado. Yo fui abusado sexualmente por hombres y mujeres. También hubo abuso sexual entre niños, y cuando digo entre niños era cuando yo era niño y otros niños. Pero el que me afectaba más era el abuso sexual. A mí personalmente era de un hombre. Ese era el que el enemigo estaba usando para atacar mi identidad. Entonces yo seguí con mi vida, trataba de no pensar en eso y a la edad de 23 años, para hacer la historia un poquito más corta, a la edad de 23 años yo llegué a mi punto final. A la edad de 23 años terminó esa relación que tenía con esa muchacha. Teníamos una relación de 6 años. En esa relación hicimos muchas cosas. Yo fallé mucho y estaba completamente aquebrantado y en verdad ni lo sabía. Pero Dios usó esa relación para poder llevarme a mi punto final. Cuando esa relación termina porque ella en verdad encuentra a otra persona. Entonces me afectó mucho porque no era una relación que estaba terminando en mis términos. Era una relación que estaba terminando porque había otra persona involucrada. Y
eso me quebró el corazón, en verdad. Yo sabía de que yo no iba a poder tener ningún control a ese sentimiento. Yo sabía que lo único que podía hacer era llorar. Lo único que podía hacer es esperar que el tiempo me sanara. Y cuando yo me di cuenta que había otra persona, en verdad, yo pensaba que esta relación al principio iba a funcionar y que todo iba a estar bien, pero cuando me doy cuenta que eso era porque había otra persona, yo terminé quebrantado. Y eso me llevó a que una noche en mi cuarto, en la casa de mi papá, yo clamé a Dios. Yo doblé rodillas, lloré y fue un dolor bien fuerte, fue algo tan honesto. Y yo lloré y por cualquier razón yo dije, yo no quiero vivir así. Yo no quiero tener este dolor. Yo no quiero dañar a otras personas. Por parte de esa relación, yo estuve con otras mujeres. No era algo que yo quería hacer en mi vida. De repente en este momento empecé a pensar, estuve pensando en que quiero una esposa. Dios ya se estaba demostrando en mi vida por diferentes cositas. Meses antes de ese momento, mi mamá me había visitado en los Estados Unidos y estábamos viendo episodios de la Biblia en Netflix. Y ella me estaba contando de la Biblia, de lo poquito que ella sabía. Ella no era salva, no estaba caminando con Jesús. Y Dios me estaba en verdad buscando a mí sin saber. Él puso diferentes piezas y quitó diferentes cosas para llevarme a este punto donde yo pude clamar a Él. Incluso yo creo que parte de yo llegar a ese punto era también porque había un avivamiento que estaba sucediendo en mi familia. Mi tía, al borde de la muerte, encontró de Jesús, clamó a Dios, su vida cambió. Mis primos, uno de esos primos que tuvimos esos encuentros sexuales como niños, ellos dieron su vida a Jesús, tuvieron un encuentro con Jesús. Yo era como el último, uno de los últimos de la familia, yo, mi mamá, que tuvimos un encuentro con Dios. Pero yo sé que ellos estaban orando. Yo sé que hubieron muchas oraciones por parte de mi familia y ese avivamiento que sucedió. Mi tío dio su vida a Jesús y ahora yo me encontré en este momento donde clamé a Dios. Le dije, Señor, dame una iglesia, dame una esposa, entra a mi vida, cámbiame completamente. En verdad es algo tan maravilloso, es un milagro en sí mismo. Hoy entiendo que ese es el milagro más grande, que alguien pueda reconocer que hay un Dios y dejar que Dios tome lo que uno tiene, entregar su vida completa. Eso es un milagro en sí. Y Dios hizo ese milagro en mí en esa noche. Usó ese corazón aquebrantado para entrar en mi vida. Cuando yo oré eso, yo sin saber, desde ese día, mi vida empezó a transformar. En un mes, una amiga de mi exnovia me invita a que yo venga aquí a esta iglesia donde estoy sentado hoy para una reunión de jóvenes. Y yo me acordaba de lo que yo había orado. Entonces yo dije, yo voy a ir, yo tengo que ir. Entonces vine y lo que vi en verdad me impactó tanto. Cuando yo entré por esas puertas, yo pensaba que yo iba a entrar a una iglesia, se puede decir, como más formal, en el sentido que gente tuviera corbata y saco y todas esas cosas. Pero eran jóvenes. Y eran jóvenes que eran llenos del Espíritu Santo. Y entonces cuando entré, miré a jóvenes orando de una forma que nunca lo había visto antes. Miré a jóvenes con sus manos arriba, alabando a Dios en una forma de que nunca había visto. Y cuando empezaron a orar individualmente por diferentes personas, yo me levanté porque yo estaba quebrantado, aunque tuve ese momento con Dios, yo necesitaba que alguien me ayudara, que alguien viniera y me abrazara. Y un amigo que todavía es amigo mío hoy en día, él se llama Isaac.
Isaac creo que vino a la iglesia 2-3 años antes de mí, y su testimonio involucra a las maras. Él era parte de las maras aquí en los Estados Unidos, y Dios transformó su vida, completamente impactó su vida. Era un hombre completamente nuevo, y él vino y oró por mí, yo sin saber, y él empezó a profetizar sobre mi vida y empezó a decir cosas que yo sabía que no era él, que era Dios. Y es increíble cuando me recuerdo de eso, porque ahora sé que esta persona era alguien que acababa de salir de las calles y Dios lo estaba usando para hablarme. Y esa noche yo salí de esta iglesia, salí de ahí en verdad emocionado. Yo siempre lo describo como que yo me había encontrado los hombres X, que todos tenían como poderes. No sé, era tan increíble. Era en verdad el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo trabajando por diferentes personas e incluso jóvenes. Entonces yo dije, bueno, voy a regresar. Entonces yo regresé. Todos los domingos yo estaba aquí. Después ellos se reunían los viernes. Yo estaba aquí. Entonces vine los viernes para los de jóvenes, venía domingo para el servicio normal de la iglesia. De ahí me di cuenta que habían más viejitos en la iglesia, si no eran solo jóvenes, y empecé a ver un lado diferente de la iglesia que era muy bonito. Y cuando escuchaba los mensajes, me hablaban mucho a mi vida. Cada mensaje que yo escuchaba era como que el pastor estaba hablando directamente a la situación que yo estaba pasando, y en verdad me estaba llenando de vida. Ahora sé que me estaba encontrando con Jesús por parte de estas personas, y ese vacío que un día yo tenía, que lo buscaba en la pornografía, que lo buscaba en la masturbación, que lo buscaba en las mujeres, que lo buscaba en la droga, ahora estaba lleno por parte del Espíritu Santo. Entonces, a los 6 meses, yo decidí bautizarme. Y gracias a Dios que Dios me dio un líder de jóvenes que se llama Carlos, que todavía él está en esta iglesia. Él lo puso en mi vida para discipularme, para enseñarme sobre Jesús, y él me animó a que me bautizara. Y dije, bueno, cuando aprendí sobre el bautismo y lo que significaba, yo dije, bueno, claro que sí, este es el tiempo perfecto para bautizarme. Yo quiero que todos sepan de que hoy yo estoy para Jesús, yo sigo a Jesús, estoy caminando con Jesús. Entonces me bauticé, y les digo que ese bautismo fue algo tan bello, porque yo amo a mi pastor Greg, porque él hace un bautismo de una forma tan personal que me gusta mucho, donde él nos sienta en la tina donde nos vamos a bautizar, y nos hace preguntas, y después nos da una palabra por parte del Espíritu Santo. E incluso en ese momento él me dijo, y lo tengo grabado, él me dijo, viene un tiempo, me dice, y yo nunca he compartido esto, me dice, viene un tiempo donde vas a llorar, y Dios va a empezar a abrir estos compartamientos, algo así, ustedes me entienden, estas cositas, Él va a empezar a abrir esos compartamentos, y vas a poder llorar, vas a poder dejar que todas estas cosas salgan. Y después, incluso él no sabía que yo usaba la cámara, era nuevo en la iglesia, y él me dijo, incluso va a ser, cuando Dios te empiece a enseñar todas estas cosas, va a ser como una película, me dice, como cuando alguien graba video, todas esas diferentes tomas. Y solo hasta eso era tan personal de Dios. Él no sabía, el pastor no sabía del llamado sobre mi vida, lo que yo estaba haciendo, pero Dios sabía. Y yo empecé a llorar, en verdad, en el video. Se me miran las lágrimas que me caen, y me bautizó. Y desde ese día, mi vida en verdad empezó a transformar en una manera tan increíble. La adicción a la pornografía fue quebrantada en mi vida. El dominio que pecado tenía en mi vida fue quebrado por parte de lo que Jesús estaba haciendo en mi vida, y en verdad por parte de lo que Él hizo en la cruz, morir por mis pecados, por el perdón de mis pecados. Entonces la adicción a la pornografía ya no era algo que me controlaba,
Sí tuve momentos donde caía, donde eran momentos más tentadores que otros, pero ya no era como estar enjaulado. Siempre había una forma de sobrepasar ese momento y era por parte de Jesús. Entonces el dominio del pecado ya no estaba en mi vida. La pornografía fue quebrantada en mi vida. La adicción a la masturbación se fue. Ahora empecé a decir, yo ya no voy a tener sexo. Yo voy a esperar hasta que me case. Que es algo tan increíble porque yo en verdad en ese momento estaba bien joven. Acababa de salir una relación de 6 años. A cierto punto estaba grabando videos en fiestas y todo eso, y yo tenía acceso a todas esas cosas, a droga, al alcohol, a las mujeres, pero cuando Dios entró en mi vida, ahora ya no quería nada de eso. Yo quería estar en la iglesia, quería estar aprendiendo de Dios, y eso es lo que sucedió. Yo empecé a involucrarme en todo grupo en la iglesia, en el grupo del Espíritu Santo, el grupo de liberación, todos esos diferentes grupos que nos enseñaban diferentes partes de la Biblia o diferentes formas de seguir caminando con Dios, y yo era puntual a todo y estaba ahí en todo. Hoy en día hay muchos testigos que pueden decir que yo estaba en las clases siempre ahí, y mi vida empezó a transformar completamente. A los 7 meses de estar caminando con Dios, empecé a hablar con Génesis, que hoy es mi esposa, y con ella fue la primera vez que yo compartí con alguien que yo fui abusado. En ese punto yo ya tenía 24 años. Nadie sabía del abuso que yo tuve en mi niñez. Y en verdad yo, en mi mente, antes de Jesús, yo decía que yo iba a morir y nadie iba a saber. Pero por parte de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, completamente cambiándome, transformándome, yo decidí, bueno, yo siento que esta va a ser mi esposa, porque oré, y cómo sucedió todo fue en verdad increíble. Y yo dije, yo le tengo que decir a ella, porque si va a ser mi esposa, ella tiene que saber lo que sucedió. Y yo le conté a ella me apoyó, no me hizo sentir mal. Y fue algo tan increíble, en verdad, y cuando ahora lo hablo, sé que por parte de ella, Dios pudo animarme a contar mi testimonio por primera vez. Entonces, después que se lo conté a ella, dije, bueno, yo tengo que hablar con mi pastor porque yo quiero decirle a todo mundo lo que pasó en mi vida. No porque estoy orgulloso de lo que pasó, pero porque yo sabía que la gente tenía que saber que la forma de ser, de dejar estas cosas atrás y de ser sanas era por parte de Jesús. La forma de ser libre de todas estas cadenas era por parte de Jesús. Entonces dije, voy a hablar con mi pastor. Hablé con mi pastor y le dije, pastor, incluso cuando yo estaba manejando donde mi pastor, estaba muy nervioso. Yo decía, mi pastor nunca ha escuchado de esto. Él nunca se ha encontrado con alguien como yo, que ha sufrido o ha tenido esas experiencias como yo. Y en verdad era la ignorancia y la mentira del enemigo. Porque lo que me di cuenta es que cuando yo me senté en una silla así similar con mi pastor y él me estaba viendo como ustedes me están viendo hoy en día, y yo le empecé a contar todo lo que sucedió, lo que les he contado a usted hoy, él me dijo, Eric, te sorprenderías cuántas personas se han sentado en esa misma silla y me han dicho lo mismo o han pasado por lo mismo. Yo sabía que él estaba hablando de las personas en la iglesia. Él me aconsejó que, yo le pregunté si antes de decir mi testimonio públicamente, si debería de hablar con mis padres, y él me dijo que sí, que hablara con mis padres. Bueno, dije, ok. Entonces le mandé un mensaje a mi mamá. Mamá, quiero hablar con usted. Papá, quiero hablar con usted. Hice 2 diferentes reuniones y le conté a mi mamá de lo que había pasado, y mi mamá estaba completamente sorprendida. Ella no tenía ni idea. Como les dije, yo era un niño normal, tranquilo, no tenía malas notas, no era... Sí tuve obviamente mis momentos de rebeldía, como cualquier otro niño, pero no era nada alarmante.
y ella en verdad se sentía muy mal y estaba al borde de llorar y en ese momento para mí era una gran oportunidad de evangelizar a mi mamá y decirle a mi mamá: mamá, está bien, no hay ningún problema. Dios está en mi vida, Jesús ha entrado en mi vida, Él me está sanando, me ha dado un testimonio para poder ayudar a otras personas. Y obviamente, como para una madre en ese momento sí es algo increíble que un hijo pueda hablar de Jesús, pero también el dolor que ella pudo sentir en ese momento no me lo imagino, sabiendo que no pudo ella estar ahí en ese momento para protegerme. Cuando se lo conté a mi papá era un poquito más, él siempre ha sido un poquito más reservado y sé que es por parte de cómo él creció, no tener a su padre, no tener a su madre, tener que ser un hombre desde los 12 años, un hombre, ¿verdad? Poder trabajar y todas esas cosas. Así cuando yo le conté a él tenía una idea de quién probablemente pudo haber abusado de mí, pero no sabía tampoco. Y le conté y no se sorprendió. Esa reacción fue interesante para mí, porque creo que en su propia oscuridad, aunque él tal vez notó algo como padre, no podía hacer nada, porque no tenía la habilidad que nos da el Espíritu Santo para poder ayudar a otra persona que esté en ese mal. Y entonces, después de ese momento, yo decidí dar mi testimonio públicamente en las redes sociales, porque esa es la herramienta que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con las naciones. Yo hice un video y así sentado así, tal vez el video no se miraba tan bien como se mira hoy en día, pero yo solo en un cuarto y puse todo el micrófono, las luces, la cámara, arreglé todo y dije, voy a dar mi testimonio. Y en verdad no fue la mejor grabación, todavía está ahí, la pueden ver, pero fue honesta, fue real y conté lo que había pasado en mi vida. La próxima vez que yo fui a la iglesia, fui sorprendido porque vino una muchacha de como 15 años, tal vez 15, 16 años, y ella me dijo: Eric, yo también fui abusada y la gente no sabe. Le pude ayudar en el sentido de que le pude aconsejar, que hablara con el pastor, que hablara con alguien, igual como Dios estaba haciendo en mi vida. Le pude aconsejar a ella porque ahora Dios me había dado unas respuestas a cómo ayudar a la gente. Entonces le dije eso y ella todavía está en la iglesia hoy en día, tiene su bebé, está caminando con Jesús. En ese mismo día vino alguien que tenía como tal vez unos 50 y algo de edad, y él viene a mí y me dice: Eric, yo tengo ese mismo testimonio, yo también fui abusado sexualmente, pero la diferencia era que él ya mayor, él podía decir: pero Jesús está en mi vida, Jesús me sanó. Y yo dije: wow, Dios me dio la oportunidad en ese momento poder ver dos diferentes situaciones, donde una persona que está caminando con Jesús y puede testificar de que Jesús ha transformado su vida, ha sanado su vida, y una persona que todavía estaba en la oscuridad. Por parte de esos encuentros, Dios empezó a como darme poquitos de visiones de lo que Él quería que yo hiciera en mi vida, el ministerio que Él me iba a dar. Después tuve la oportunidad de hablar con la líder de canto aquí en nuestra iglesia, y les voy a leer este versículo porque lo quiero leer bien y lo quiero leer en español. No sé en qué conversación, cómo llegamos al punto en verdad, pero ella me mencionó este versículo en la Biblia. Yo en ese tiempo en verdad no estaba leyendo mucho mi Biblia, estaba teniendo muchos encuentros con el Señor en mi cuarto, momentos de oración, momentos donde yo lloraba. Y en verdad lo que el pastor había dicho cuando yo me bauticé estaba sucediendo. Yo lloraba y le decía a Dios de todas las cosas que habían pasado en mi vida, y esa era mi relación con Dios en ese momento. Pero empezó a traer diferentes personas de que empezaron a señalarme a la Biblia, a lo que Dios decía por parte de su palabra. Y viene esta persona, ella se llama Melanie, todavía está en esta iglesia también, y ella me dice de Apocalipsis 12:11,
Me dice, ¿has leído Apocalipsis 12:11? Le digo, no. Entonces lo busco y dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, para cualquier persona, eso puede ser un versículo que lo lees y sí, gloria a Dios, sangre del Cordero, testimonio, amén. Para mí era algo tan increíble. Para mí, cuando yo escuché ese versículo, yo escuché una fórmula de cómo el enemigo, cómo el diablo es vencido. Porque dice, ellos lo han vencido. Ellos han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, lo que Jesús hizo en la cruz, morir por nuestros pecados, la realidad que nosotros estábamos separados de Dios. No podíamos tener una relación con Dios por nuestros pecados, porque Dios siendo tan puro, nosotros siendo tan sucios, había un bloqueo, una pared entre Él y nosotros. Pero Él siendo tan bueno, incluso antes de ser tan bueno, es también ser tan justo que tenemos que pagar por esos pecados. Si no pagamos por esos pecados, si no hay una paga por esos pecados, nos vamos al infierno. Y Él es tan bueno que para no dejar que nosotros nos fuéramos al infierno, Él hizo algo increíble, que fue dar a su hijo, a su único hijo, a morir en la cruz del Calvario, dar su sangre, ser el pago de todos nuestros pecados para que nosotros podamos tener una relación con Dios y esa pared ya no esté ahí. Yo en ese momento ya empezaba a entender lo que Jesús había hecho en la cruz. Y después era la palabra de nuestro testimonio. Y eso me impactó mucho porque dije, bueno, yo empecé a dar mi testimonio y estaba viendo el efecto que hacía en las personas, cómo ellos ahora me hablaban diferente. No que me hablaban mejor, pero había como una mejor relación. Ellos se sentían más cercanos a mí porque sabían todo de mi pasado. Ellos se podían identificar a diferentes partes de mi vida. Ellos podían identificarse con lo que Jesús había hecho en mi vida. Muchas personas querían tener ese mismo encuentro con Dios y miraban a mi vida y miraban mi testimonio y decían, bueno, yo quiero eso. Y hablábamos, las conversaciones eran diferentes por parte de estos encuentros, por parte de ese versículo. Nació el ministerio que Dios me dio, que se llama Testimonios de la Fe, que es lo que están viendo hoy en día. Hubo mucha oración, mucho tiempo en pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga en mi vida? Yo estoy todavía completamente sometido a lo que Dios quiera para mi vida. Y en ese momento en el 2021, 2 años después de dar mi vida a Jesús, después de todos estos momentos, estos encuentros con Dios en mi cuarto, empezar a leer la Biblia, poder entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, poder entender lo que Jesús enseñó, crecer aquí en la iglesia, ser un discípulo en verdad. Por parte de todo eso, yo le empecé a decir a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga para ti? Yo no quiero servirle al mundo, yo no quiero hacer lo que yo antes hacía, yo quiero servirte a ti. Y Testimonios de la Fe, De La Fe Testimonies en inglés, nació. En el 2021, Dios me dio una visión de poder crear el archivo más grande del mundo de testimonios de salvación. Testimonios de personas que se han encontrado un encuentro verdadero, transformación verdadera con Jesús. Y cuando Él me dio esa visión en mi cuarto, me enseñó la tierra como en medio del universo. Y en esa tierra, yo miraba que habían como unas lucitas que salían de la tierra. Y esas lucitas iban saliendo de la tierra y se iban como a saber a dónde, ¿verdad? Era como que se iban con Dios. Y yo le pregunté al Señor, yo le dije, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué significan esas luces que se están yendo? Y
el Espíritu Santo, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo en ese momento que esas luces eran las almas que se estaban yendo de la tierra, que se iban con Él. Y Él solo me estaba demostrando una visión del poder de testimonios, porque ellos se iban, el cuerpo, el alma de ellos se iba, pero el testimonio quedaba en la tierra. Y yo miraba que los testimonios que ellos daban se quedaban para impactar a las generaciones, y ellos se iban. Y yo dije, wow, ok, tenemos que grabar testimonios. Entonces en el 2021 lanzamos el primer testimonio. Incluso el primer testimonio que grabamos es de la persona que está detrás de esta cámara, que se llama Vilma. Ella fue uno de los primeros testimonios, creo que fue el primer testimonio que nosotros grabamos en este cuarto, y ella no sabía qué es lo que íbamos a hacer, más que ella iba a dar su testimonio. Yo no sabía cómo explicarles a las personas lo que íbamos a hacer. Yo nunca había hecho nada así. Creo que solo les decía a las personas, bueno, dame tu testimonio. Y solo dejaba que ellos hablaran y ya, no había como, tal vez así unas preguntas, pero no sabía. Pero 3 años después, ahorita vamos a cumplir 3 años en este año 2024. 3 años después, más de 75 millones de personas han sido tocadas por parte de estos testimonios que nosotros hemos grabado. Hemos grabado más de 175, ahora más de 200 testimonios en 5 diferentes continentes. Hemos grabado en Alemania, todos los Estados Unidos, Canadá, hemos ido a Londres, a India, Colombia, Puerto Rico, El Salvador, México. Hemos grabado testimonios por todos lados, y por todos lados pude ver cómo Jesús está impactando la vida de no solo mi vida, pero la vida de los demás. Y he podido ver también que no soy el único que ha pasado por las cosas que yo he pasado. E incluso estoy aprendiendo de todas las tácticas del enemigo, de cómo las personas pueden llegar a ser drogadictas, cómo las personas pueden ser prostitutas, cómo las personas llegan a tener abortos, a tratar de cometer suicidio. Todo por parte de estos testimonios. Obviamente también podemos ver cómo una persona que se ha tratado de suicidar, que se ha puesto a la prostitución, que ha sido drogadicto, también puede ser sano, puede ser completamente liberado por esos demonios. Y la única razón que sé eso es por parte de testimonio. En verdad me da pena que no tengo una Biblia conmigo ahorita mismo, pero la verdad es que ese libro que llamamos la Biblia es un testimonio. Desde el principio, cuando Moisés escribe Génesis, hasta el final, Apocalipsis, cuando es escrito por Juan, todo eso es un testimonio inspirado por el Espíritu Santo. El vehículo que el Espíritu Santo usó para poder contarnos, poder compartir lo maravilloso historia de Jesús, poder compartir Dios con nosotros, es por parte de testimonio. Ha sido algo tan increíble poder grabar esos testimonios y hoy en día poder hacerlo en español. Hoy en día yo tengo 5 años de caminar con Jesucristo. Tengo 1 año y como 6-7 meses de estar casado con mi esposa, Génesis Villatoro. Nuestra visión es de poder tener diferentes equipos en diferentes lenguajes grabando el testimonio de Jesús para que todo el mundo pueda ver lo que Jesús está haciendo por parte de todas las naciones, para que las personas no piensen que este solo es el Dios de los Estados Unidos o que este es el Dios de Latinoamérica. No, pero ese es el Dios de todos los continentes, de todo el mundo, de todo el universo. Así que yo estoy tan agradecido de poder dar mi testimonio hoy en día, de poder decirles que por parte de Jesús sus vidas también pueden ser cambiadas. Gracias a Dios que yo hoy en día no tengo adicción a la masturbación, a la pornografía. Yo he podido perdonar a las personas que abusaron de mí porque me he dado cuenta que ellos necesitan el mismo Dios que yo necesitaba. Ellos necesitan la misma gracia que yo necesitaba, la misma fe, el mismo sanamiento. Ellos necesitan una relación con Dios. Ellos también nacieron en pecado, igual como yo.
Entonces, por parte de lo que Jesús ha hecho en mi vida, yo he podido perdonar a las personas que han abusado de mí. Hoy en día puedo ayudar a otras personas a poder dar su testimonio de esta manera, poder hablarles a ellos, poder animarlos, poder orar por ellos, poder predicar la palabra de Dios. Entonces, la solución es Jesús. Y yo estoy en verdad, muy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida y sé que lo puede hacer en tu vida también. Eric, ¿quién es Jesús para ti? Jesús hoy en día para mí es mi Salvador. Por parte de Él yo he sido salvo hoy en día. Yo sé que si yo me muero ahorita mismo, yo sé que estoy salvo. Yo sé que voy al cielo con el Señor. Yo sé que yo voy a vivir eternamente con Dios. No hay una duda en mi vida, en mi corazón, en mi mente, de que si yo muero hoy en día, yo voy al cielo con el Señor. No por nada que yo haya hecho, es por todo lo que Él hizo. Yo sé que por parte de fe en Jesús, en fe de que Él murió, Él dio su sangre por mis pecados, fe en eso, en que por parte de lo que Él hizo, yo soy salvo. Eso es todo lo que necesito. Soy salvo por gracia, fe en Cristo. Así que Él es mi Salvador. Y hoy en día estamos trabajando. Yo soy bien honesto en mi relación con Jesús. Por el último año así hemos trabajado en mi amistad con Jesús. Quiero que Jesús en mi vida sea en verdad mi mejor amigo. Y me he dado cuenta que el ser mejor amigo con alguien significa que hay que dar mucho tiempo, mucha atención. Entonces, hoy en día también puedo decir que Él es mi amigo y estamos trabajando en ser mejores amigos. Pero el primero de todo es que Él es mi Salvador. Hay muchas personas que se van a identificar con tu historia y tu testimonio. ¿Puedes orar por esas personas? Sí. Saben, como les dije, la única manera que en verdad nosotros podemos ser salvos, sanos, es por parte de nuestra fe en Jesús, de ser cristianos, poder dar nuestras vidas completamente a Jesús. Así que yo quiero orar por ustedes. Si ustedes están listos para dar su vida a Cristo, si ustedes dicen, yo quiero ese mismo sanamiento, yo quiero ese testimonio de poder testificar sin miedo de lo que Jesús ha hecho en mi vida, de lo que el enemigo ha hecho en mi vida y lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo quiero orar por ustedes y yo solo quiero que ustedes pongan su mano en su corazón y reciban, y ustedes mismos también tengan su propia conversación con Dios en su mente. Así que gracias, Señor, te agradezco por cada persona que está viendo este testimonio. Te agradezco, Señor, por lo que hiciste en la cruz, Señor, que por parte de tu muerte, en verdad, tu resurrección, por parte de tu sangre, nosotros somos salvos, Señor. Nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Así que te pido, Señor, que esto sea una realidad para cada persona que esté viendo hoy en día, Señor. Te pido que los toques donde ellos se encuentren, en cualquier parte del mundo. Te pido que en este momento, Señor, toques sus vidas, que toques sus corazones, que les des revelación de lo que tú has hecho en la cruz, Señor. Y te pido, Señor, que transformes sus vidas. Hoy en día ellos están listos para recibirte en tus vidas. Te pido, Señor, que para ellos que estén listos, que digan, yo quiero a Jesús en mi vida, Señor, que entres en sus vidas, por favor, Señor, y los transformes. Y para las personas que estén en duda, Señor, te pido que también sigas mandando personas como lo hiciste conmigo, a que les hablen de Jesús y que sigas quitando las cosas que tal vez estén bloqueando una relación contigo. Te agradezco, Señor, por cada persona que está viendo este testimonio. Impáctalas, Señor, tócalas en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por tu salvación. Gracias, Jesús. En tu nombre, en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén.